Hola, buenas tardes. Hoy vamos a presentar un trabajo que tiene como título Análisis de las características de las lesiones en deportistas juveniles de fútbol de élite en Indonesia. Mi nombre es Martín García Trejo, estudio en el Instituto de Estudios Superiores Ingeniería Educativa, el doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Toca trabajar en la materia prevención de lesiones por déficit musculoesquelético, desarrollo de un modelo sistemático de intervención, a cargo del catedrático Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa. Y bien, empezaremos diciendo que las lesiones deportivas en el fútbol soccer, que es el tema que básicamente en el que se va a tratar, en el que se enfoca este artículo, nos dice que el fútbol juvenil de élite representa una etapa crucial en la formación deportiva donde se consolidan habilidades técnicas y se forjan hábitos de entrenamiento, pero las lesiones pueden interrumpir el desarrollo físico, técnico y psicológico del jugador, más aún si estas lesiones son de tipo constante, y esto va a afectar obviamente su progresión hacia el alto rendimiento. Se debe comprender su incidencia y naturaleza, que debe de permitir implementar estrategias de prevención basadas en evidencia científica. Se debe de tener un antecedente sobre lo que se va a trabajar y cómo se van a emplear las soluciones a la lesión y también la prevención. Analizar los hallazgos del estudio que propone Prianto 2024, del cual vamos a hablar, se realiza en Indonesia, centrado en la población juvenil que practica un fútbol de élite. Pero también vamos a comparar este artículo con los resultados obtenidos en academias de fútbol europeo, un artículo de WIC del 2021, que nos va a proporcionar una visión de contraste. Extraer conclusiones útiles para el diseño de estrategias de prevención de lesiones en contextos formativos diversos. La investigación retrospectiva desarrollada con futbolistas de categorías sub-14, sub-16 y sub-18 dentro de la Elite Pro Academy de Indonesia. Se hizo una recolección de datos mediante registros médicos y encuestas estructuradas aplicadas a los jugadores y también al personal técnico. Se hizo una evaluación de aspectos como frecuencia, tipo, la severidad, que es la frecuencia con la que los atletas entrenan en cuanto a cargas y en cuanto a tiempo, y también el contexto en el cual se dan las lesiones. Este artículo analiza algunas variables múltiples de principal tipo y localización anatómica de la lesión, verificando una severidad clínica, tiempo de recuperación. Se consideraron datos antropométricos como el índice de masa corporal y también la edad biológica de los atletas entrenando fútbol. También se evaluó la carga semanal de exposición al entrenamiento y la competencia y la exigencia también de las mismas competencias. No es lo mismo, recordemos, una competencia a nivel amateur a una competencia a nivel ya profesional. Las incidencias de las lesiones presentadas en el artículo registran que 3.9 lesiones por cada 1000 horas de exposición al entrenamiento y la competición. Esta tasa de incidencia se considera moderada, pero significativa para atletas en desarrollo. Resalta la necesidad de vigilancia y ajuste de cargas en etapa formativa. Las regiones corporales identificadas que fueron más afectadas fueron el tobillo, constando esta como la zona más afectada con un 39%, seguida por la pierna y rodilla con un 19 y un 17% respectivamente. Estas regiones soportan gran carga de trabajo, desplazamientos explosivos y cambios de dirección. El patrón indica posibles déficits en estabilidad y también en control neuromuscular. Los tipos de lesiones, principalmente las lesiones fueron por contacto, contusiones con un 36% fueron las más comunes, típicas más en duelos defensivos. También las lesiones por sobreuso, en el caso de las distensiones musculares encontramos un 25% y esguinces un 18%. La combinación de fatiga, deficiencias técnicas y falta de recuperación son las que inciden en la aparición de este tipo de
lesiones. En cuanto a la gravedad, el 60% de las lesiones fueron leves, una recuperación aproximadamente en más o menos 7 días, y 30% moderadas y solo 10% graves. Aunque la mayoría no son severas, su acumulación puede impactar en el rendimiento posterior de los atletas. Es clave su detección y su tratamiento oportuno. Muchas veces al detectar una lesión se considera leve, se cree que va a evolucionar de manera automática, mas sin embargo no es así. Hay que darle la atención y la intervención correspondiente. Este estudio se pensaba que había una relación en las lesiones con el índice de masa corporal, pero el estudio no encontró una correlación estadísticamente significativa entre el índice de masa corporal y la propensión a lesionarse. Este resultado sugiere que otros factores como el historial de entrenamiento y la biomecánica son más determinantes. La influencia de la exposición. Los jugadores con mayor volumen de entrenamiento y partidos mostraron más lesiones. Eso resulta un poco lógico. Resalta la necesidad de equilibrar la carga y el descanso. La planificación debe contemplar periodos de recuperación adaptadas a la edad y etapa de desarrollo. Las posiciones más afectadas identificadas en este estudio fueron los defensores, con un 35%, ya que se considera que ellos están más propensos al choque directo cuerpo a cuerpo y por ello también se considera el desgaste físico que tienen. Sumando estas dos cosas es como se generan más lesiones en este tipo de posición de los atletas. Las exigencias físicas del rol defensivo implica mayor contacto y carga excéntrica. Las lesiones asociadas al crecimiento. Se reportó una alta prevalencia de afecciones como en un síndrome en atletas en pico de crecimiento. Estas condiciones reflejan la interacción entre maduración y carga mecánica. Conclusiones del estudio de Indonesia. Se encontró que las lesiones están ligadas principalmente a la exposición acumulada, no al índice de masa corporal, como era una cosa que también se pensaba. Recomendación de monitorear individualmente la carga y diseñar programas de prevención específicos para cada categoría y también individualizada para cada atleta. Ahora vamos a hablar un poquito del estudio europeo. Abordaron un conjunto de academias de fútbol en Europa con metodologías prospectiva. Tuvieron como objetivo analizar incidencia, tipo, gravedad y distribución anatómica de lesiones. Se incluyeron datos de 1.111 lesiones en futbolistas sub-14 a sub-19, con un registro continuo durante 10 meses utilizando herramientas estandarizadas. La sub-15 presentó la mayor frecuencia de lesiones. Se observó que las categorías 14 y 17 registraron mayor severidad. La maduración biológica va a incidir en la vulnerabilidad estructural. Predominaron las lesiones musculares, especialmente en isquiotibiales, lesiones graves, desgarros, roturas, ligamento cruzado anterior y las meniscopatías también se presentaron. Haciendo la comparación, en Indonesia prevalecen lesiones leves, en Europa mayor proporción de lesiones graves. Ambos muestran alta prevalencia en miembros inferiores. Esto puede ser porque en el fútbol europeo se requiere o se tiene una mayor exigencia. Las diferencias contextuales. La diferencia puede deberse a condiciones de entrenamiento, infraestructura, supervisión médica y número de competencias. La intensidad competitiva europea es más elevada, lo que ya mencionábamos, lo que puede influir en la gravedad. Por eso cuando un atleta que llega de fuera al participar, a competir en el fútbol europeo, tiende a lesionarse. La relevancia de estos estudios evidencian que la prevención debe adaptarse al entorno sociodeportivo, creando estrategias generalizadas, mas no pueden ser efectivas en todos los contextos. Debemos de considerar algunas variables, como la edad cronológica contra la edad biológica, el nivel de competencia, estructura del calendario de las mismas,
los entrenamientos, la posición habitual de los jugadores, las demandas tácticas y también los antecedentes de lesiones. Cuando llega un atleta con nuestro equipo, es importante tener ese historial para prever algún tipo de lesión futuro. La importancia del monitoreo individual es sumamente requerida, ya que se debe dar un seguimiento personalizado que nos permita ajustar cargas según la respuesta al deportista. Se deben emplear evaluaciones funcionales, herramientas tecnológicas y control del sueño, fatiga y bienestar también. En los diseños de programas de prevención podemos incluir ejercicios de estabilidad, de propiocepción, movilidad articular y fuerza, ajustar los programas según a su edad, sexo y también a la vamos a requerir un enfoque multidisciplinario, ya que se necesita que todos cooperen y para permitir abordar integralmente la salud física y también mental de nuestros atletas. Es importante en este punto educar al atleta para promover la conciencia sobre técnicas de recuperación, importancia del descanso y también su nutrición de ellos. Educar sobre factores de riesgo y cómo prevenir lesiones comunes. La reparación física específica. Se debe de diseñar programas de acondicionamiento adaptados al calendario competitivo, aplicar rutinas validadas principalmente por la FIFA y otras metodologías basadas en evidencias. Hay que darle un seguimiento médico. Las evaluaciones periódicas para detectar desequilibrios o deficiencias funcionales. También se debe asegurar protocolos adecuados de retorno al juego tras una lesión, principalmente para evitar que este mismo se pueda lesionar nuevamente. El objetivo de hacer este tipo de estudios básicamente es identificar por qué nuestros atletas están lesionando y ahora, ya que lo identificamos, prever que haya una prevención para que no siga o se evite lo menos posible que nuestros atletas caigan en lesiones, se pierdan juegos, pierdan rendimiento deportivo e incluso en algunos casos el abandono. Les agradezco mucho su atención, que tengan un excelente día.